Bueno, bienvenidos a una nueva clase de ecuaciones de la física matemática. En esta clase vamos a empezar capítulo nuevo. Más precisamente vamos a comenzar con lo que es ecuación de Laplace. Entonces vamos a poner por acá ecuación de Laplace. Nosotros cuando empezamos la materia y vimos la ecuación de continuidad y todas las ecuaciones que pueden aparecer aplicando las leyes físicas sobre la ecuación de continuidad, vimos todas las ecuaciones que pueden aparecer. Una de esas ecuaciones era la ecuación de Laplace, así que la ecuación de Laplace es una ecuación que ya hemos definido, pero que la vamos a definir nuevamente. Es decir, la ecuación de Laplace es una ecuación de la forma Laplaciano de u igual 0. ¿Sí? En realidad, esta ecuación también tiene otro tipo de ecuaciones asociadas. Esto es lo que vamos a llamar ecuación de Laplace. Y como les decía, esta ecuación tiene otro tipo de ecuación asociada, es decir, dada una función f de Rn en R, entonces uno puede considerar la ecuación menos Laplaciano de u igual f. Una ecuación de este tipo va a ser una ecuación que se llama ecuación de Poisson. Esto es ecuación de Poisson. ¿Sí? Entonces, bajo ciertas condiciones de la función f, uno va a poder ver, de hecho es lo que vamos a plantear a lo largo de esta clase, con ciertas condiciones de la función f, uno puede lograr encontrar una solución de la ecuación de Poisson. Pero para encontrar una solución de la ecuación de Poisson nos vamos a concentrar primero en encontrar una solución para la ecuación de Laplace. Eso es la solución que vamos a mostrar en esta clase para la ecuación de Laplace, es lo que vamos a llamar solución fundamental para la ecuación de Laplace. Y va a ser la parte fundamental o una de las partes más importantes que va a tener la materia, ¿sí? Mostrar la solución de la ecuación de Laplace y todo lo que eso va a implicar. Pero a modo de motivación, vamos va a ir de dónde proviene la ecuación de Laplace, ¿sí? A modo de motivación, vamos a motivarla de dos formas, ¿sí? La primera forma en la que uno puede ver de dónde proviene la ecuación de Laplace es desde la ecuación del calor, que es la ecuación que nosotros hemos estudiado en las clases anteriores y a la cual le hemos dedicado mucho tiempo y hemos mostrado solución de la misma. Entonces, si uno considera la ecuación del calor, si u respecto t de xt menos Laplaciano de u en xt, esto es Laplaciano respecto de x, es igual 0, es la ecuación del calor, ¿sí? Y uno suponemos que la solución se estaciona en el tiempo, es decir, y suponemos que u de xt tiende a algún estado estacionario u tilde de x cuando t tiende a infinito. Fíjense que esta suposición, ¿qué nos está diciendo desde un punto de vista físico? Si ustedes recuerdan, la solución u de xt de la ecuación del calor representa la temperatura en la posición x y en el tiempo t de cierto cuerpo, ¿está bien? Bueno, entonces lo que nos está diciendo esta suposición es de que cuando el tiempo crece indiscriminadamente, la temperatura tiende a estacionarse en una función útil de x. Digamos. Eso es lo que nos está diciendo esta suposición que estamos haciendo. Entonces, si suponemos esto, entonces el límite con t tendiendo a infinito
de ut xt menos el laplaciano u de xt con t tendiendo a infinito es 0. Pero pasando el límite, uno encuentra de que esto es menos el laplaciano de u tilde de x igual 0. Es decir, que uno concluye que si u de xt es solución de la ecuación del calor, entonces, y suponiendo que la temperatura se estaciona en el tiempo, este estado estacionario cumple la ecuación de Laplace. Entonces, la ecuación de Laplace del u tilde de x es 0. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las formas más naturales en las que aparece la ecuación de Laplace, como el límite de la temperatura cuando el tiempo crece indiscriminadamente. Después hay otra motivación que resulta ser quizás un poco más interesante, que tiene que ver con las superficies mínimas, ¿sí? Superficies mínimas. ¿Qué nos va a decir esta motivación que tiene que ver con las superficies mínimas? Bueno, acá el asunto es un poco más geométrico. Entonces, para ver la motivación desde el punto de vista de superficies mínimas, van a tener que tener un poco de imaginación. Entonces, ustedes supongan que ustedes tienen un recipiente con agua y jabón, ¿sí? Y ustedes forman un aro con un alambre y lo sumergen en ese recipiente con agua y jabón y después lo sacan a ese aro de alambre. Cuando ustedes lo saquen, en el interior de ese aro de alambre se va a formar una película de jabón, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, si ustedes ese aro de alambre que tiene una película de jabón adentro, ustedes lo mueven para arriba y para abajo, se empieza esa superficie, esa película de jabón, a mover para arriba y para abajo, formando una superficie. ¿Está bien? Entonces, la situación desde un punto de vista matemático sería la siguiente. Ustedes tienen un aro de alambre, ¿sí? Un aro de alambre. Y en ese aro de alambre, cuando lo agitan de arriba para abajo, se forma una película de jabón que se mueve para arriba y para abajo. Entonces, se describe una superficie, ¿sí? Entonces, esta es la superficie que se describe cuando uno agita este aro, que es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, imaginen que este aro de alambre se proyecta en el plano, porque digamos, esta superficie está en el espacio. Entonces, si esto se proyecta sobre el plano XY, entonces eso genera una región D sobre la cual se proyecta esta superficie, ¿sí? Entonces supongamos que esta es la región D y supongamos que esa película de jabón que representa esa superficie está descrita por una función u de xy. Esta es la superficie de jabón, ¿sí? Y supongamos además de que este aro de alambre está dado por la imagen de una función g. Es decir, este aro de alambre va a ser la imagen del borde de esta región D por una función g. ¿Está bien? O sea, esto es g, este borde va a ser g del borde de D. ¿Está bien? Vamos a suponer que esta función g es una función continua en el borde de esta región D para que todo esto tenga sentido. ¿Está bien? Entonces, esta es la situación matemática de lo que acabo de decir yo recién. Yo tengo una película de jabón formada en un aro de alambre, agito este aro para arriba y para abajo verticalmente, se forma una superficie de jabón y matemáticamente esta sería la situación. ¿Está bien? Entonces ahora supongamos que uno plantea el problema de decir, bueno, dada esta función g fija, es decir, dado un aro de alambre fijo, yo me planteo el problema de encontrar la superficie de jabón más chica que se puede formar alrededor de este aro de alambre. Entonces, el problema
que uno puede plantear es encontrar la superficie más, entre comillas, chica que se forma, dado el aro de alambre G. ¿Está bien? Entonces, supongamos si A de U es el área de esa superficie, matemáticamente nuestro problema es encontrar el mínimo de estas áreas sujeto a la condición de que esta función U que describe la superficie coincide con este aro de alambre fijo G, que está dado por la función G, sobre el borde de la región D. Es decir, el problema, esto que está acá, es justamente el problema de superficies mínimas. Problema de superficies mínimas. Es decir, la U que satisfaga este problema es la U que va a describir nuestra superficie mínima. ¿Está bien? Entonces, uno puede seguir formalizando más matemáticamente toda esta idea, que es bien intuitiva. Entonces, si ustedes se acuerdan un poco de cálculo 2, digamos, ¿cuál va a ser el área de superficie? Si U de xy describe esta superficie, el área de superficie es la integral en la región D de raíz cuadrada de 1 más gradiente de U al cuadrado de X. Esto es lo que es el área de la superficie. ¿Bien? Entonces lo que nosotros queremos minimizar en este problema es justamente esta integral que está acá. ¿Está bien? Entonces, para minimizar esta integral que está acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle, mediante una fórmula de Taylor, una expresión a esta área de superficie. Entonces, para darle una expresión, como les decía, vamos a usar fórmulas de Taylor. Es decir, si la función f de t es raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado, ¿está bien? Por Taylor, en realidad por Taylor de orden 2, vamos a tener lo siguiente, que f de t va a ser, es más, Taylor de orden 2 alrededor de 0. Este va a ser un desarrollo de Taylor que vamos a hacer para esta función alrededor de 0. Esto es alrededor de t igual 0. ¿Está bien? Nos va a quedar que esto es f en 0, que f en 0 es raíz de 1, es 1, más, después vamos a tener la derivada en 1, que va a ser un medio, si ustedes lo calculan es un medio, por t menos 0. Esto, déjenme, el término en 0 se va, ¿sí? Entonces nos va a quedar el término el segundo término, el desarrollo de Taylor se va. Lo que nos va a quedar acá es con la derivada, esto que está acá, para que ustedes se orienten. Yo voy a poner el desarrollo directamente, pero para que ustedes se den una idea, esto es la derivada de la función f en 0, ¿sí? Entonces lo que me va a quedar es esta es la derivada segunda, ¿sí? La derivada primera no va a aparecer. La derivada segunda por t menos 0 al cuadrado. Y después lo que nos va a terminar quedando como último término es el término de error. ¿Cuál va a ser el término de error? Va a ser la derivada de orden 3 de esta función en algún punto xi, que va a estar entre 0 y t, sobre 3 factorial, que es 6, por t al cubo, ¿sí? Donde este punto xi está entre 0 y t, ¿sí? Ese es el desarrollo de Taylor. Entonces,
si usamos este desarrollo de Taylor para nuestra área de superficie, lo que nos va a quedar es que nuestra área, digamos, vamos a ponerlo así, nuestra área de superficie va a ser como la integral en D de este desarrollo en Taylor, pero truncándole el término de error. ¿Sí? Entonces, si yo le trunco el término de error, esto va a ser 1 más 1/2 de t al cuadrado, pero acá mi t es gradiente de u. ¿Sí? Entonces lo que voy a tener acá es módulo de gradiente de u al cuadrado. ¿Está bien? De x. Pero si yo calculo esta integral que está acá, esto me va a dar la integral de 1 sobre d, va a ser la medida de la región D, más 1/2 la integral en D de módulo de gradiente de u al cuadrado de x. ¿Está bien? Entonces, si nos volvemos un poco para atrás, minimizar el área de la superficie sobre todas las u que coinciden con G en el borde equivale a minimizar esto que está acá. Pero si ustedes se fijan bien, esto que está acá, de los dos términos que tenemos acá, solamente hay el término que tiene u es este que está acá. Por lo tanto, esto va a ser mínimo cuando sea mínimo esto sobre las u que coinciden con G en el borde. Entonces, si ustedes me permiten ponerle P a este problema que está acá, que es el problema de superficies mínimas, resolver P va a resultar ser equivalente, es equivalente a resolver el problema minimizar la 1/2, sí que es esto que está acá, 1/2 de la integral en D de módulo de gradiente de u al cuadrado de x sobre las u que coinciden con G en el borde de la región D. ¿Está bien? Entonces, este problema es equivalente a minimizar este problema. Le vamos a poner acá P'. ¿Sí? Esta integral que está acá se llama integral de Dirichlet. ¿Sí? Integral de Dirichlet. ¿Sí? Entonces, si yo acá le pongo, vamos a poner una notación para escribir de otra forma este problema. Este problema, recuerden, este es el problema de superficies mínimas. Si yo defino j de u a 1/2 de la integral en D de módulo de gradiente de u al cuadrado de x, entonces, y supongamos además que u es un mínimo para el problema P', entonces, ¿qué significa? Eso significa de que la u, que es un mínimo para este problema, es un mínimo para este funcional. Y si es un mínimo para este funcional es una función de funciones, que es esto que tenemos acá, entonces se va a cumplir que cuando yo haga j de u va a ser menor o igual que j de b para toda b que coincida con G en el borde de D. ¿Está bien? Como U es un mínimo al ser U un mínimo para este problema, resulta ser un mínimo para esta funcional, y si es un mínimo para esta funcional, quiere decir que cuando yo evalúe J en ese mínimo, es menor o igual que J en cualquier otro elemento. ¿Está bien? Ahora vamos a tomar B, cualquier elemento que coincida convenientemente, que coincida con G en el borde. Ya van a ver para qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Entonces, si ponemos acá 4, si vamos a tomar una función phi, una función C1 de soporte compacto en D, y vamos a construir la función B igual U más T por phi. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tener, fíjense que cuando yo evalúe en el borde esta B, en el borde de D, esto es lo mismo que evaluar U más T por phi al borde de D.
Pero como en el borde de D la phi es 0, porque es de soporte compacto, esto es lo mismo que U. Pero como U estamos suponiendo que es una solución para el problema de superficies mínimas, coincide con G en el borde. Por lo tanto, esto es G. O sea, esta función B construida de esta forma coincide con G en el borde. Entonces, lo que se va a cumplir es esto que está acá con esta B en particular. O sea, sabemos que J de U es menor o igual que J de B para toda B que coincide con G en el borde. Bueno, en particular con esta B que está acá. Entonces lo que vamos a tener es que J de U va a ser menor o igual que J de U más T por phi. ¿Está bien? Ahora observen lo siguiente. Si yo defino la función j chiquita de t como j grande de u más t por phi, lo que va a ocurrir es que por ser u un mínimo para la función j grande, t igual 0 va a ser un mínimo para la función j chica, porque en t igual 0 esto vale j de u. Entonces lo que tenemos acá es que t igual 0 es un mínimo para la función j chica de t. ¿Está bien? Entonces, como la función j chica de t tiene un mínimo en t igual 0, entonces la derivada de j en 0 es 0. Porque eso es lo que nos dice el cálculo 1. ¿Sí? Si uno tiene un mínimo para una función real de variable real, como es el caso de esta j chiquita, la derivada en 0 es 0. Ahora, ¿quién es la derivada de j en 0? Por definición, es el límite con t tendiendo a 0 de j de t menos j de 0 sobre t menos 0. ¿Sí? Ahora, si uno escribe esto en términos de lo que significa esto que está acá, esto es el límite con t tendiendo a 0, de quién? J de t es esto que está acá, es j de u más t por phi menos j de 0, que va a ser j de u, ¿sí? J de u sobre t. Y si ahora aplico la definición que tiene la funcional j, que es esto que está acá, esto va a ser el límite con t tendiendo a 0 de 1 sobre t de quién. Esto es un medio de integral en d de gradiente de u más t gradiente de phi al cuadrado. Y si junto todo en una sola integral, porque j de u es esto que está acá, me va a quedar menos gradiente de u al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, si seguimos con el cálculo, vamos a tener que j', que 0, que j' en 0, porque 0 es un mínimo para j, chica, es 1 sobre, es el límite con t tendiendo a 0 de 1 sobre 2t de la integral en d de esto que está acá. Pero si yo a esto lo reescribo, esto que está acá, este cuadrado lo puedo escribir como el producto de este vector por sí mismo. Lo que tengo acá abajo del cuadrado es un vector, ¿sí? Que son la suma de dos gradientes. Entonces esto lo puedo escribir como el producto por sí mismo. Entonces lo que me va a quedar es gradiente de u más t gradiente de phi por gradiente de u más t gradiente de phi, ¿sí? Menos el gradiente de u al cuadrado, que es, ese lo voy a dejar igual por ahora, módulo de gradiente de u al cuadrado de x, ¿sí? Si sigo reescribiendo esto, voy a tener que esto es igual al límite con t tendiendo a 0 de 1 sobre 2t. Y acá adentro del integral, en este integrando que está acá, voy a hacer las cuentas. Si yo distribuyo, acá voy a tener gradiente de u por gradiente de u, módulo de gradiente de u al cuadrado, ¿sí? Después, cuando distribuya este con este y este con este, va a ser dos veces t gradiente de u gradiente de phi, ¿sí? Y por último, voy a multiplicar este término con este término y se va a convertir en t al cuadrado por módulo de gradiente de phi
al cuadrado. Todo esto menos módulo de gradiente de u al cuadrado de x. ¿Sí? Ahora, esto que está acá, yo lo puedo cancelar con esto que está acá. Entonces lo que me va a terminar quedando es el límite con t tendiendo a 0. Lo que me va a quedar acá adentro son estos dos términos que están acá. Voy a sacar factor común t, se va a cancelar con este t que está acá y me va a quedar 1 medio integral en d de 2 gradiente de u gradiente de phi más t módulo de gradiente de phi al cuadrado de x. ¿Está bien? Usando de que esto que está acá adentro está uniformemente acotado en t, porque fíjense que si yo lo voy a tomar al t tendiendo a 0, yo lo puedo suponer tan chico como yo quiera, por ejemplo, menor que 1. Y además todo esto está acotado por algo integrable. Vamos a suponer que la función u tiene la regularidad necesaria para que esto resulte integral. La función phi era C1 de soporte compacto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que por teorema de convergencia dominada, yo puedo meter el límite acá adentro, y cuando él meta el límite acá adentro, esto va a desaparecer, ¿sí? Porque esto se va, y lo que me va a quedar es la integral en d de gradiente de u, gradiente de phi, de x. Entonces lo que yo voy a sacar con todo esto que está acá, es que la integral en d de gradiente de u, gradiente de phi, de x, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es usar la fórmula de Green en esta integral que tenemos acá. ¿Sí? La fórmula de Green, que hemos visto en las primeras clases, nos dice que la integral en d de laplaciano de u por phi de x es menos la integral en d, gradiente de u, gradiente de phi de x, más la integral al borde de d de phi por la derivada normal de u, medida del borde. ¿Sí? Esto nos dice la fórmula de Green. Esta integral que está acá va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la phi que hemos tomado es C1 de soporte compacto. Entonces esta integral que está acá es igual a 0 porque la función phi es C1 de soporte compacto. Eso significa que en el borde se anula. Entonces lo que nos va a quedar es que la integral en d laplaciano de u por phi de x va a ser igual a menos la integral en d gradiente de u gradiente de phi de x. ¿Sí? Pero hemos visto recién de que la integral del gradiente de u por el gradiente de phi es 0. Por lo tanto, esto que está acá es 0. Y entonces lo que uno concluye es que la integral en d de laplaciano de u por phi de x es igual a 0. ¿Sí? Esto para toda función phi C1 de soporte compacto en D, porque la función phi era una función phi arbitraria, C1 de soporte compacto en D. Y hay un ejercicio que nos dice lo siguiente. Hay un ejercicio, que esto se los dejo para que lo piensen ustedes, pero sale, de que si una función f es continua en una región D, y además la integral de f por phi en d es igual a 0 para toda función phi C1 de soporte compacto en d, entonces esta función f es 0. Es 0 en d. ¿Sí? Entonces, usando este ejercicio, usando el ejercicio en integral en d laplaciano de u por phi de x igual 0, vamos a tener de que el laplaciano de u es 0 en d. ¿Está bien? Entonces, si nosotros recopilamos todo lo que hemos hecho acá, la moraleja de todo lo que hemos hecho acá, si nos volvemos un poco para atrás, es la siguiente. Si nosotros planteamos el problema de superficies mínimas, es decir,
minimizar todas las superficies de jabón que se forman alrededor de este alambre fijo. Y si U representa ese mínimo para esa superficie de jabón, en definitiva lo que termina pasando es que ese U satisface la ecuación de Laplace. ¿Está bien? Entonces, esa es otra de las motivaciones que tiene la ecuación de Laplace. La función que resuelve la ecuación de Laplace representa la superficie mínima que se forma alrededor de ese aro de alambre sobre el cual se formaba esa superficie de jabón. ¿Está bien? Entonces, esa es otra de las motivaciones que tiene la ecuación de Laplace. La solución de la ecuación de Laplace es o representa la superficie mínima de jabón que se forma alrededor del alambre. ¿Está bien? Bueno, vamos a repasar algunas propiedades que tiene la ecuación de Laplace, ¿sí? Entonces, si consideramos la ecuación de Laplace, laplaciano de U igual 0, se cumple lo siguiente. Si U y B son soluciones, cualquier combinación lineal es también solución. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos decir respecto de las soluciones de la ecuación de Laplace? Las constantes son también soluciones. Esto es una cosa bien clara porque si acá estamos derivando dos veces, si agarramos una constante, la derivamos por primera vez, ya es 0. Entonces claramente las constantes cumplen la ecuación de Laplace. También otra propiedad que tienen las soluciones de este tipo de ecuaciones, de la ecuación de Laplace, es que las funciones lineales son soluciones. Es decir, si A y B son NU plus NRN, entonces las funciones de la forma AX más BI, donde X e Y viven en Rn, es esto también solución para la ecuación de Laplace. ¿Sí? Otras propiedades que tienen las soluciones de la ecuación de Laplace es que las funciones holomorfas son soluciones. Es decir, las funciones holomorfas son las funciones que son derivables, las funciones complejo derivables. Es decir, las funciones complejas derivables tienen, a diferencia de las funciones derivables en sentido clásico, muchas más propiedades que las funciones derivables en sentido clásico. Entre ellas que son armónicas, ¿sí? Y una función armónica es una función que cumple la ecuación de Laplace. Dicho sea de paso, podemos aprovechar esto para definir función armónica. Entonces, una función U, si U cumple la ecuación de Laplace, entonces U es una función armónica. ¿Sí? Creo que el acento va en la O, ¿sí? No estoy seguro, pero creo que va en la O. Entonces, una función es armónica, se cumple la ecuación de Laplace. Las funciones holomorfas, que son las funciones derivables en sentido complejo, tienen la propiedad de que son armónicas. Entonces, las funciones holomorfas son solución de la ecuación de Laplace. ¿Sí? Bueno, y una última propiedad respecto de las soluciones de la ecuación de Laplace tiene que ver con las rotaciones, ¿sí? Y esto nos va a inspirar para introducir lo que va a ser la solución fundamental. Entonces, la siguiente propiedad respecto de la ecuación de Laplace dice lo siguiente. Si U de X es solución de la ecuación de Laplace, y además O, vamos a ponerle así, es una matriz ortogonal,
una matriz ortogonal, entonces la función b de x, definida como u de o por x, es también solución de la ecuación de Laplace. Ahora bien, ¿qué significa esto desde un punto de vista geométrico? Si O es una matriz ortogonal, el punto O por X representa una rotación del punto X. ¿Está bien? Entonces pensémoslo en el plano, ¿sí? El argumento es válido en otras dimensiones, pero pensémoslo en el plano. Si yo tengo un punto X y miro el círculo, es decir, acá tengo módulo de X, ¿sí? Y yo miro el círculo de radio módulo de X, ¿sí? Si acá está el punto X y yo multiplico O por X, ese punto nuevo O por X va a estar sobre el mismo círculo, porque representa una rotación. Entonces el punto O por X ahora va a caer por acá, ¿sí? Entonces esta propiedad de que si U es una solución, una rotación también es una solución, significa de que la solución es independiente de las rotaciones. Es decir, yo cuando miro el x fijo, miro u de x, es solución para la ecuación de Laplace. Pero yo agarro el punto x y lo roto con una matriz ortogonal, y ahora la función u de o por x también resulta ser una solución de la ecuación de Laplace. Entonces, esto significa que la solución de Laplace tiene una dependencia radial, no del ángulo. Entonces, esto nos dice que si U es solución de la ecuación de Laplace, U tiene una dependencia radial. Es decir, el ángulo no influye en la solución. Sí va a depender del ángulo, porque ahora esta propiedad me dice que si yo roto y me sigo quedando sobre el borde de este círculo y hago U de ese otro punto rotado, eso también sigue cumpliendo la ecuación de Laplace. Ahora, si yo modifico el radio de este punto y me paro en otro disco, ahora la solución de la ecuación de Laplace puede cambiar, ¿sí? Entonces, esto nos dice de que la ecuación de Laplace va a tener una dependencia radial, es decir, la ecuación de Laplace U va a ser de la forma U de X igual U del módulo de X. ¿Está bien? Y le vamos a poner a módulo, poniendo módulo de X igual R, vamos a poner a este le vamos a decir phi de R, ¿sí? Entonces, esto es para significar de que la función U tiene una dependencia radial, depende de R. Entonces, si nosotros queremos reescribir el laplaciano en términos de esta función phi, que depende solamente del radio, entonces se va a cumplir que el laplaciano de U va a ser igual, haciendo la regla de la cadena y derivando adecuadamente, esto va a quedar derivada segunda en R más n-1 sobre R por la derivada de phi en R. Entonces, si U cumple la ecuación de Laplace, me va a quedar esto igual a 0. Entonces, phi segunda de R más n-1 sobre R por phi prima de R igual 0 es la ecuación equivalente a laplaciano de U igual 0. ¿Está bien? Entonces, esto lo hemos podido concluir a partir de esta observación de que las soluciones de la ecuación de Laplace son o tienen una dependencia radial, únicamente radial. Y esto en realidad es un ejercicio que nosotros lo vamos que yo acá en la teoría lo voy a dejar para que ustedes lo expongan. Entonces, ejercicio para exponer que les va a tocar
a uno de ustedes, ejercicio, para exponer, si U es solución de la ecuación de Laplace, entonces la función b de x definida como U de O por X, donde esto es matriz ortogonal, esto es solución también de la ecuación de Laplace. O sea, va a cumplir esto. Entonces, esto queda como ejercicio para que ustedes lo expongan. ¿Está bien? Entonces, gracias a este ejercicio, podemos ver por todo lo que hemos hecho recién de que la función U, si es solución de la ecuación de Laplace, tiene una dependencia radial. Si tiene una dependencia radial, podemos escribir así. Y la ecuación equivalente a la ecuación de Laplace para la función U va a ser esta ecuación que está acá, igual a 0. ¿Sí? Entonces, encontrar una solución para la ecuación de Laplace, suponiendo que U cumple, acá es un poco tendencioso el juego, suponemos que U cumple la ecuación de Laplace. Entonces, lo que equivale a resolver para encontrar la solución de la ecuación de Laplace es esta ecuación que está acá. Entonces, fíjense, encontrar una solución para la ecuación de Laplace ahora equivale a encontrar una solución para esta ecuación, que es una ecuación ordinaria de orden 2. ¿Está bien? Entonces, encontrar una solución para la ecuación de Laplace se transforma en el problema de encontrar una solución para esta ecuación ordinaria de orden 2. Entonces, esto lo vamos a poner acá, ¿sí? Vamos a poner por acá 9. Encontrar solución para la ecuación de Laplace equivale a encontrar solución para esta ecuación que la vamos a reescribir de nuevo por acá. Phi prima prima de R más n menos 1 sobre R por phi prima de R igual 0. ¿Sí? Pero como les digo, esto es una ecuación ordinaria de orden 2 y lo que vamos a hacer para encontrar solución, está bien, si encontramos solución para esto, tenemos solución para la ecuación de Laplace. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner con la idea de encontrar solución para esta ecuación, vamos a definir la función psi de R como la derivada de la función phi. ¿Está bien? Entonces, vamos a ponerle E a esta ecuación. Entonces, E se transforma en hacer derivada segunda de la phi equivale a ser derivada primera de la psi. Entonces va a ser psi primera de R más n menos 1 sobre R por phi prima, que es phi, que es psi. ¿Sí? Psi de R igual a 0. ¿Está bien? Entonces ahora encontrar solución para la ecuación E se transforma en encontrar solución de esta ecuación, que es una ecuación más simple, porque es una ecuación ordinaria de orden 1. Y ahora vamos a recordar cómo encontrar solución de ecuaciones ordinarias de orden 1, que eso es lo que nosotros repasamos en las clases anteriores. Nosotros sabemos encontrar soluciones de ecuaciones de este tipo. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. Si yo tengo la ecuación diferencial y' de x más p de x por i de x igual a q de x, la solución general de esta ecuación era i g de x, se escribía como e a la menos integral de p de x por integral de e a la integral de p de x por q de x
de x más constante. Esa era la solución general de esta ecuación diferencial de primer orden. ¿Está bien? Entonces acá nosotros tenemos algo de este estilo. Entonces, nuestra solución psi, ¿quién va a ser? Esto que está acá está jugando, digamos, de P de R. Y esto que está acá sería nuestro Q de R. El Q es 0 y este es P. Entonces la solución general, ¿quién va a ser? Va a ser E a la menos integral de P de X, pero P de R en este caso va a ser N menos, mi variable acá es R, ¿sí? Estoy usando esta fórmula con X igual R, ¿sí? Entonces acá voy a tener E a la menos N menos 1 sobre R de R. Y acá lo que voy a tener es integral de E a la integral de P de R, que en este caso va a ser N menos 1 sobre R de R, por Q, pero Q es 0. Entonces acá va por Q, por 0, de R, todo más constante. Entonces esto es 0 y esto va a quedar constante por E a la menos, déjenme sacar el N menos 1 para afuera, menos N menos 1 integral de 1 sobre R de R, y queda así la solución general para esta ecuación. Y acá uno puede seguir resolviendo. Fíjense que la integral de 1 sobre R es logaritmo de R. Entonces lo que me va a quedar acá, sí, acá me va a quedar logaritmo de R. Y si le pongo la potencia, esto me va a quedar constante, usando las propiedades del logaritmo, por E a la logaritmo de R a la menos N menos 1. ¿Sí? Y entonces lo que voy a tener es que la solución psi general para este problema es psi de R igual constante por R a la menos N menos 1. ¿Sí? Pero yo lo que quería hacer con todo esto era encontrar una solución para el problema E. Lo que tenemos acá es una solución para este problema equivalente. Entonces, reescribiendo, lo que vamos a tener es que C por R a la menos N menos 1 es psi phi' de R, porque psi de R era phi' de R. ¿Está bien? Entonces, todo lo que tengo que hacer ahora para encontrar la solución phi de esta ecuación E, que va a ser la solución para la ecuación de Laplace, es integrar. ¿Está bien? Entonces acá se van a distinguir dos casos en relación al n. Un caso va a ser para n igual a 2. ¿Sí? Entonces, para n igual 2, lo que yo voy a tener es que phi' de R va a ser constante por E a la menos 1. Por R, perdón, acá R a la menos 1. Porque tengo que poner 2 acá y me queda menos 1. Entonces, lo que voy a tener acá es que phi de R va a ser la integral de esto que está acá. Pero la integral de esto que está acá va a ser constante por logaritmo de R más otra constante C tilde. Eso es por la fórmula de integración. Entonces, para el caso n igual 2, yo ya tengo una solución para la ecuación de Laplace, que va a ser esto que está acá. Para el caso n mayor que 2, lo que yo voy a tener es que integrar acá. Entonces voy a tener que phi de R va a ser constante por la integral de R a la menos N menos 1 de R. ¿Sí? Más otra constante, vamos a ponerle acá C tilde. ¿Sí? C tilde, ¿sí? Porque es otra integral. Entonces acá lo que tengo que hacer es integrar. Pero si yo integro acá fíjense el exponente es menos n más 1. Cuando yo integre me va a quedar constante, voy a sumar 1 y me va a quedar r a la 2 menos n dividido lo mismo, ¿no? 2 menos n. 2 menos n.
más C tilde tilde. Entonces esto se va a convertir en constante sobre 2 menos n por 1 sobre r a la n menos 2, se da vuelta, pasa para abajo, más C tilde tilde. ¿Está bien? Entonces esto ya nos da una pauta de cómo va a ser la solución de la ecuación de Laplace. Porque recordemos, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros nos dimos cuenta de que resolver la ecuación de Laplace tiene una dependencia radial. Por lo tanto, resolver la ecuación de Laplace equivale a resolver esta ecuación que está acá. Para resolver esta ecuación que está acá, que es nuestra ecuación E, lo que hemos hecho es el reemplazo psi igual phi prima. Pero hemos resuelto la ecuación psi, encontramos psi, reemplazamos y distinguimos dos casos. Entonces, para n igual a 2, esta va a ser la solución para la ecuación de Laplace. Para n estrictamente mayor que 2, esta va a ser la solución de la ecuación de Laplace. Entonces esto motiva cuál va a ser la solución de la ecuación de Laplace. Entonces ahora lo vamos a hacer de forma formal a la definición de solución, teniendo en cuenta esto, pero estas constantes C y C tilde las vamos a elegir adecuadamente y más adelante se va a ver por qué vamos a elegir las constantes que vamos a elegir. Es decir, poniendo cualquier constante acá y acá y acá y acá, en cualquiera de los dos casos, esto va a verificar la ecuación de Laplace. Pero nosotros la vamos a elegir adecuadamente y el sentido de esa elección va a ser más evidente más adelante. Entonces, definición formal, de acuerdo a todo lo que hemos hecho acá. La solución fundamental para la ecuación de Laplace delta U igual 0 es la función phi del espacio euclídeo Rn sin el 0 en R definida como, bueno, de acuerdo intuitivamente a todo lo que hemos hecho, de la siguiente forma. Pi de x va a ser menos 1 sobre 2pi, para el caso n igual 2 es como si eligiéramos c tilde igual 0 y c igual menos 1 sobre 2pi, logaritmo de r, pero nuestro r era módulo de x, porque la solución era radial. Entonces acá tenemos módulo de x. Esto para el caso n estrictamente mayor que 2. Y para el caso n igual 2, vamos a definir como 1 sobre n por n menos 2 por omega n, donde omega n es la medida de la bola unitaria en dimensión n, por 1 sobre módulo de x a la n menos 2. Es decir, en el caso n estrictamente mayor que 2, es como si eligiésemos c tilde tilde igual 0 y eligiéramos la c para que c sobre 2 menos n quede esto que está acá. ¿Sí? Perdón, acá es para el caso n igual 2. Y esto para el caso n mayor que 2. ¿Está bien? Entonces, esto es formalmente la solución fundamental para la ecuación de Laplace. ¿Sí? Entonces, acá, como les dije recién, omega n es la medida de la bola unitaria y centrada en el origen en dimensión n. ¿Sí? La bola unitaria contenido en Rn para n mayor que 2. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, el laplaciano de la solución fundamental es 0. Porque hemos hecho todo para que se cumpla esto. Yo lo que les voy a pedir es que, ejercicio, comprobar con la definición que hemos hecho recién que el laplaciano de la solución fundamental efectivamente cumple
con la ecuación de Laplace. ¿Está bien? Bueno, entonces hemos definido, digamos, llegado así a una parte importantísima de la materia, donde hemos definido, de acuerdo a la interpretación de que la solución de una ecuación de Laplace tiene dependencia radial, hemos definido la solución fundamental para la ecuación de Laplace. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que se pueden ver respecto a esta definición de solución fundamental para la ecuación de Laplace es que la solución fundamental satisface ciertas cotas. Eso va a ser útil más adelante. Esto lo vamos a poner como una observación de la definición que acabamos de hacer recién. Fíjense, para el caso n igual 2, la solución fundamental de la ecuación de Laplace es menos 1 sobre 2pi logaritmo de módulo de x. ¿Sí? Ahora, ¿quién es? Acá tengo mi x, está bien, va a ser x1, x2, porque estoy en el plano. Entonces, ¿quién es phi respecto de x1? Bueno, eso va a ser menos 1 sobre 2pi por, tengo que derivar acá, regla de la cadena, 1 sobre módulo de x por la derivada del módulo respecto de x1. Si ustedes derivan el módulo respecto de x1, eso les va a dar x1 sobre módulo de x. O sea, esto va a dar menos x sub 1 sobre 2pi módulo de x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, lo que va a pasar acá es que si yo miro el valor absoluto de la derivada respecto de x1, esto va a ser módulo x1 sobre 2pi módulo de x al cuadrado. ¿Está bien? Pero fíjense que el módulo de una componente es menor o igual que el módulo de todo el vector. Por lo tanto, esto es menor o igual que poner el módulo arriba y acá va a quedar 2pi módulo de x al cuadrado. O sea, les va a quedar 1 sobre 2pi por 1 sobre módulo de x. ¿Está bien? Y lo mismo para cuando deriven respecto de x2. Lo mismo también, vamos a ponerlo así, también cuando yo haga la fundamental respecto de x2, en x les va a quedar menor o igual que 1 sobre 2pi por 1 sobre módulo de x. Para el caso n estrictamente mayor que 2, va a pasar algo parecido, porque para este caso ustedes van a tener que la solución fundamental, por lo que hemos definido nosotros recién, es 1 sobre n por n menos 2 por omega n por 1 sobre módulo de x a la n menos 2. ¿Sí? O lo que es lo mismo, lo pueden subir arriba. Esto es lo mismo que módulo de x a la 2 menos n sobre n por n menos 2 por la medida de la bola unitaria. Entonces, cuando yo haga phi respecto de xy, respecto de la yésima componente, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar 1 sobre n por n menos 2 por omega n. Y acá tengo que derivar esto respecto de xy. Entonces baja la potencia 2 menos n por módulo de x a la, me va a quedar 1 menos n por la derivada de adentro respecto de xy. O sea, la derivada del módulo respecto de xy me da xy sobre el módulo de x. Entonces esto me va a dar, fíjense que acá le puedo sacar factor común al 2 menos n, se cancela con el de abajo, me va a quedar menos, voy a dejar arriba el xy, y abajo me va a quedar módulo de x a la n. Y si lo junto con esta constante, me queda n por omega n módulo de x a la n. Entonces de acá saco que para el caso n estrictamente mayor que 2, el módulo de phi respecto a xy en x es tomar el módulo acá. Pero de nuevo, acá el menos se va, me queda módulo de xy, acoto con todo el módulo. Esto va a ser menor o igual
que 1 sobre n por la medida de la bola unitaria por 1 sobre módulo de x a la n menos 1. Si ustedes observan lo que hicimos recién para el caso n igual 2, la cota que obtuvimos acá, la potencia, es 1, pero el 1 que está acá es 2, que es la dimensión, menos 1. Entonces, este es un comportamiento que se cumple en general, y es muy importante para lo que va a venir más adelante, de tener cotas para las derivadas de la solución fundamental. Si estas son estimadas para la derivada de la solución fundamental. Entonces, lo que concluimos así, lo que concluimos es que la derivada respecto de xy de la solución fundamental siempre va a estar acotada por una constante sobre el módulo de x a la n-1, ya sea en dimensión n igual 2 o n estrictamente mayor que 2. ¿Sí? Estas son cotas que van a tener las derivadas de la solución fundamental que vamos a utilizar más adelante. De la misma forma, vamos a tener, haciendo este tipo de cuentas, derivando de segundo orden la solución fundamental, se obtiene cotas para la derivada segunda. ¿Está bien? Lo que vamos a tener en este caso es que para la derivada segunda va a aparecer con n acá, ¿está bien? Lo que va a pasar es que cuando yo haga phi respecto de xy respecto de xj en x, va a ser menor o igual que constante, pero esta vez sobre módulo de x a la n. ¿Sí? Esto para todo n mayor o igual que 2. También, digamos, este tipo de estimadas para las derivadas segundas se obtienen haciendo el caso n igual 2 y n estrictamente mayor que 2 y sale. ¿Está bien? Bueno, entonces hasta ahora hemos definido lo que es solución fundamental para la ecuación de Laplace. Hemos visto algunas propiedades para la solución fundamental que tienen que ver con algunas estimadas a priori para las derivadas, primera y segunda. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es en relación al otro tipo de ecuación que nosotros presentamos al principio. ¿Cómo se puede hacer? O la pregunta sería, ¿es posible? De hecho, lo podemos formular como una pregunta. ¿Es posible usar la solución fundamental phi para obtener solución para la ecuación de Poisson? Recordemos que nuestra ecuación de Poisson era esta. Entonces, la pregunta sería esta. Yo, con todo lo que hice hasta acá, ya encontré solución para la ecuación de Laplace. Entonces, la pregunta ahora es, usando esa solución para la ecuación de Laplace, que es la solución fundamental, ¿es posible obtener una solución para la ecuación de Poisson? Bueno, eso va a depender de las condiciones que yo imponga sobre la función f, por un lado. Y la herramienta, además de imponer lo que sea necesario sobre la función f para obtener solución de la ecuación de Poisson, va a ser un concepto que es el concepto de convolución. ¿Sí? Vamos a necesitar el concepto de convolución. Entonces vamos a definir el concepto de convolución de funciones o de producto de convoluciones, como lo definen algunos libros, que seguramente ustedes ya han visto en alguna materia. ¿Está bien? Entonces, para definir producto de convolución, vamos a hacerlo de forma general. El producto de convolución se hace entre funciones integrables y funciones p integrables para p entre 1 e infinito. Entonces, sean f una función integrable en todo el espacio euclídeo y una función g p integrable en todo el espacio euclídeo con p mayor o igual que 1 y finito. ¿Sí? Entonces, la convolución que lo vamos a denotar f compuesto con g,
se define como convolución entre f y g de x, porque la convolución va a ser una función, va a ser la integral en todo el espacio de f de x menos y por g de y de y. ¿Está bien? Entonces, primera observación importante. El producto de convolución devuelve como resultado una función en variable x. Acá estoy integrando en variable y. El producto de convolución es una función en variable x. Entonces, esto lo vamos a ir poniendo como observaciones. Acá vamos por la página, 12. Entonces, algunas observaciones que podemos hacer de la definición que acabamos de hacer recién es que la convolución entre f y g es una función, ¿sí? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con la definición misma que tienen. Observemos que, por definición, cuando yo hago f convolucionado con g en x, ¿sí? Esta es una f, ¿sí? No me salió muy bien, pero es una f. Esto es por definición la integral en Rn de f de x menos y por g de y, ¿sí? De y. Pero si yo pongo el cambio de variable, y reemplazo x menos y por y menos x, entonces esto va a ser la integral de f de... el cambio que voy a hacer acá, va a ser y por x menos y. Este es el cambio que va a ser un cambio lineal, dicho sea de paso. Cuando yo ponga este cambio, lo que voy a obtener acá es que esto es lo mismo que la integral fi g de x menos y. Y como estoy integrando en todo el espacio, la integral acá sigue quedando en todo el espacio. Es decir, la segunda observación es que la convolución la puedo ver con la variable x menos y en la función f o con la variable x menos y en la función g. Y esto es muy importante, no es solo una simple observación que sale, como ustedes ven, de un simple cambio de variables, sino que esto va a ser muy importante más enseguida, porque hay veces que uno va a necesitar derivarlo respecto de x, y va a ser en muchos casos más importante que la x la tenga una función o la otra. ¿Está bien? Porque muchas veces, si yo voy a derivar y yo sé que la que tiene derivada es g, y yo quiero derivar esto respecto de x, y no sé si la f tiene derivada, no tiene sentido derivar acá. Pero con esta observación puedo derivar acá y yo sé sí sé que la g tiene derivadas. ¿Está bien? Entonces es muy importante observar con x a la función f o a la función g de acuerdo a la regularidad que tenga la función. Y cuando digo regularidad me refiero a la cantidad de derivadas que tenga cada función, ¿sí? Entonces esa es la segunda observación. La tercera observación es algo que tiene que ver con la desigualdad de Young, que es algo que lo pueden encontrar en los libros de análisis, desigualdad de Young para integrales. Entonces la desigualdad de Young para integrales me dice que si yo quiero calcular la norma LP de la función convolución, f convolucionada con g LP Rn, eso va a ser menor o igual que la norma L1 de la f en todo el espacio por la norma LP de la g en todo el espacio. ¿Está bien? La desigualdad de Young tiene un mensaje importantísimo. ¿Por qué? Porque el producto de convolución está definido para una función f que vive en L1 y una función g que vive en LP. Pero por desigualdad de Young, si g vive en LP, esto es finito, y si f vive en L1, esto es finito. Entonces, como esto es finito, la desigualdad de Young implica automáticamente que la función convolución es una función que vive en el espacio LP de todo el espacio euclídeo. ¿Está bien? Entonces, y esto además tiene otro mensaje importante. Es decir, yo tomo una función
f que vive en L1 y la convoluciono con una función que vive en LP. La convolución me da una función que vive en el espacio LP. Es decir, si ustedes miran las dos propiedades, que viven en L1 y que viven en LP, es más relevante, por así decirlo, que vive en LP. Entonces, la convolución como función se lleva la mejor de las propiedades de entre las dos funciones. Y esto lo vamos a ver más enseguida. Por ejemplo, si yo convolucionara una función que vive en L1 con una función que es diferenciable, la función convolución va a terminar siendo diferenciable. Es decir, la convolución entre dos funciones tiene un efecto regularizante, por así decir. Regularizante en el sentido de que la función convolución se lleva las mejores propiedades de entre las dos funciones que estoy convolucionando. Y esto es lo más importante que tiene el producto de convolución entre dos funciones. Yo convoluciono dos funciones y la función resultante se lleva las mejores propiedades. Es desde ese punto de vista que la convolución es un concepto importante. ¿Por qué? Porque convoluciona, forma una función con lo mejor de las funciones que estoy convolucionando. ¿Está bien? Eso va a quedar en evidencia dentro de un rato. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esto del producto de convolución? Va por el lado de lo que acabo de decir recién. La convolución entre dos funciones se lleva las mejores propiedades. Entonces, supongamos ahora de que esto es con la idea de tratar de darle solución a la ecuación de Poisson. Vamos, todo lo que estamos haciendo ahora y lo que va a venir es para tratar de darle solución a la ecuación de Poisson a través de la solución fundamental. Es decir, ya tenemos solución para la ecuación de Laplace. ¿Cuál es la solución? La solución fundamental. Vamos a tratar de usar esa solución fundamental, como escribimos recién, para darle solución a la ecuación de Poisson. Como dije recién, si yo le quiero dar solución a la ecuación de Poisson, voy a tener que imponer ciertas condiciones sobre la función f para que tenga todo sentido. Entonces, vamos a suponer, ahora, supongamos de que nuestra función f es una función de clase C2 y soporte compacto en todo el espacio euclidio. ¿Está bien? Entonces, y vamos a suponer además que phi es la solución fundamental, de la ecuación de Laplace. Esto significa que el laplaciano de la fundamental es 0. ¿Está bien? Entonces, yo quisiera ver qué pasa cuando yo convoluciono estas dos funciones. ¿Está bien? Quiero ver qué pasa específicamente con la función. Voy a definir la función u de x como la convolución entre phi y f. ¿Está bien? Voy a hacer phi convolucionado con f de x. Y voy a ver qué propiedades puedo sacar de esta función. La primera propiedad que voy a poder sacar es lo que yo acabo de decir recién respecto de las propiedades de la convolución. La convolución entre dos funciones se lleva las mejores propiedades. En este caso, lo que va a pasar con esta función es que va a ser C2. Es decir, esta función phi la convoluciono con esta función f que es C2 y vamos a ver que esta convolución va a terminar siendo C2. ¿Cómo vamos a ver que esto cumple la condición C2? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer un desarrollo de Taylor usando la función f. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a observar la función f, déjenme poner h, voy a poner así, h de t como la función f de x menos y más t por e sub i. Voy a definir esta función h de t de esta forma. ¿Está bien? Y yo fíjense que esta función h va a ser de clase C2.
en todo el espacio euclídeo, porque la función f lo es, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es hacer un desarrollo de Taylor de esta función h alrededor de 0. Entonces, haciendo un desarrollo de Taylor para esta función h, lo que yo voy a tener es que h de t va a ser ¿quién? Va a ser, bueno, h de 0, pero si yo pongo h de 0, ¿quién es? Es poner t igual 0, me va a quedar acá f de x menos y. ¿Sí? Después, ¿quién voy a tener? La derivada de h en 0. Bueno, la derivada, ¿quién es la derivada de h? ¿Quién es la derivada de h? Bueno, eso es derivar f respecto de, digamos, va a ser el gradiente de la función f en x menos y más t por e sub i por la derivada de adentro respecto de t, que esto es e sub i. Pero cuando yo haga el producto, esto me va a dar la yésima componente de esto, que es la derivada respecto de xy, de x menos y más t por e sub i. ¿Está bien? Entonces cuando evalúe la derivada en 0, que es lo que tengo que poner acá en el desarrollo de Taylor, esto da la derivada respecto de xy en x menos y por t menos 0, que va a ser por t, digámoslo así, ¿sí? Bueno, después, ¿qué voy a tener? Después va la derivada segunda. Entonces acá cuando ponga la derivada segunda va a ser la derivada segunda en 0. Derivada segunda va a ser respecto de xy en x menos y sobre 2 factorial, que es 2. Esto va a ser acá, va a ser la derivada en un punto xy. O sea, acá va a ser por un punto xy por e sub i, ¿sí? Esa es la derivada en un punto xy, eso lo dice Taylor. Por t al cuadrado. Bueno, pero esto es h de t. ¿Quién es h de t? H de t es f en x menos y más t por e sub i. ¿Está bien? Entonces lo que yo voy a sacar de todo esto que está acá es lo siguiente. Si yo paso para este lado estos dos términos que están acá, lo que me va a quedar es que f de x menos y más t por e sub i menos f de x menos y menos la derivada respecto de xy en x menos y por t va a ser igual a la derivada segunda en x menos y más este punto xy por e sub i sobre 2. Y déjenme pasarle uno de los t para acá abajo. O sea, acá va a quedar un t a la 1 y acá voy a dividir sobre t. Y después lo que voy a hacer es tomar módulo de esto que está acá, de los dos lados, ¿sí? Como la función f es de clase C2, esto está acotado, porque tengo una función continua en un compacto. Esto va a estar acotado por el máximo de la derivada segunda en ese compacto. Entonces esto va a ser menor o igual que una constante por módulo de t. Esta constante no depende de t, justamente porque estoy tomando el máximo en el compacto, en donde tiene el soporte la función f, que es compacto. Entonces tengo el máximo de una función continua, que es la derivada segunda, por ser C2 la derivada segunda es continua, el máximo de esa continua, que es la derivada segunda, en un compacto, que es el soporte. Entonces eso alcanza un máximo, que ese máximo sobre 2 es esta constante que está acá, que no depende de t. Entonces hemos llegado a esto. Ahora, cuando yo tome el límite con t tendiendo a 0, lo que voy a obtener es que esto tiende a 0 cuando t tiende a 0, ¿sí? Independientemente de, del t. O sea, yo acá tomo t tendiendo a 0 y voy a obtener que esto tiende a 0. Por lo tanto, lo que yo obtengo de todo esto es de que este cociente incremental converge uniformemente a la derivada respecto de xy cuando t tiende a 0. Es decir, f de x menos y más t e sub i menos f de x menos y sobre t va a converger uniformemente
a la derivada respecto de xy de x menos y. Y esto va a ser clave para saber de qué clase va a ser esta función u que está acá. Entonces, ahora miremos la definición que tiene u. Entonces, 15. La definición que tiene u, ¿quién es? Es la integral en todo el espacio euclídeo de phi de x menos y por f de y. Pero también vimos que esto es igual a la integral en Rn de phi de y por f de x menos y de y. Entonces, acá viene la conveniencia de usar esta definición de la convolución. ¿Por qué? Porque yo acabo de ver de que la función f es de clase C2 y yo puedo pasar las derivadas para adentro. Por lo tanto, me va a convenir usar, cuando yo quiera derivar y ver cuántas derivadas tenga esto que está acá, me va a convenir derivar respecto de x acá adentro. Entonces, cuando yo quiera calcular la derivada respecto de xy de la función u y ver si existe, me va a quedar lo siguiente. U respecto de xy en x, ¿quién es? Por definición, es el límite con t tendiendo a 0 de u de x más t por e sub i menos u de x sobre t. ¿Está bien? Pero si ahora yo escribo este cociente incremental con la definición que tiene u, esto, ¿quién va a ser? El límite con t tendiendo a 0 de quién. Me va a quedar acá si junto todo. Integral en Rn, el phi de i, la fundamental en i no tiene ninguna alteración porque estoy alterando en x, entonces lo saco factor común, me va a quedar phi de i, y acá lo que me va a quedar es ¿qué cosa? F, acá me va a quedar cuando aumente en x t por e sub i, entonces me va a quedar f de x menos y más t e sub i menos f en x menos y sobre t de i. Ahora, como acá le voy a poner una estrella a este resultado que hemos obtenido acá. Como tenemos convergencia uniforme de este cociente incremental, yo acá voy a poder pasar el límite. ¿Por qué? Por el teorema de la convergencia dominada. ¿Por qué? Porque como esto converge uniforme, esto que está acá, hemos visto por estrella de que converge uniformemente a la derivada respecto de xy en x menos y, entonces yo a esto lo puedo acotar uniformemente y además converge. Por lo tanto, por el teorema de convergencia dominada, por convergencia dominada, esto va a ser la integral en Rn de la solución fundamental en i por este límite, pero este límite es f respecto de xy en x menos y de i. Así, hemos visto de que cuando yo quiera derivar esta función u que yo he definido acá respecto de xy en x, esto es lo mismo que calcular la integral en todo el espacio euclídeo de la solución fundamental por la derivada respecto de xy en x menos y de i. Y como la función f es de clase C2, en particular, tiene derivada primera. Por lo tanto, esto tiene sentido. Entonces, esto existe. Entonces, como f es clase C2, u respecto de xy existe y está bien definido. De la misma forma, con este juego que hemos hecho acá, uno puede calcular la derivada segunda, meter el límite adentro, y la derivada segunda va a aparecer acá adentro como derivada segunda de la f. Entonces, de la misma forma, haciendo este juego parecido al que hemos hecho acá, de la misma forma, lo que vamos a tener es que cuando yo quiera hacer la derivada respecto de xy y después respecto de xj, que es aplicar el mismo proceso a esta función derivada respecto de xy de la u,
lo que me va a dar, metiendo el límite otra vez adentro, es la integral en todo el espacio euclídeo de la fundamental, derivada de la f respecto de xy, respecto de xj, en x menos y de y. Entonces esto, de nuevo, como esta f es de clase C2 a soporte compacto en todo el espacio euclídeo, u respecto de xy, respecto de xj, existe. Y está bien definido. ¿Está bien? Conclusión de todo lo que hemos hecho hasta acá. Si yo tengo una función f de clase C2, agarro la solución fundamental de la ecuación de Laplace y convoluciono esta solución fundamental con la f de clase C2 a soporte compacto, la función resultante va a ser una función que tiene derivadas segundas. Por lo tanto, existen las derivadas segundas y va a ser de clase C2. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta acá nos dice, podemos concluir, lo vamos a poner así, podemos concluir que la función u de x definida como la convolución entre la solución fundamental y esta solución y esta función f de clase C2 es de clase C2. ¿Sí? Entonces, este es un primer paso para obtener solución de la ecuación de Poisson. De concluir, por lo menos, de que esto que está acá es de clase C2. Lo que vamos a terminar viendo es que esto es en realidad solución de la ecuación de Poisson. Es decir, la idea ahora es mostrar que con esta definición de U, la menos laplaciano de U con esta definición que tiene es F. ¿Está bien? Entonces, eso lo vamos a ver en el próximo video para concluir así que usando la solución fundamental de la ecuación de Laplace podemos tener solución para la ecuación de Poisson.